Para despedirnos vamos a conocer a un grupo mercenario del que ya habla todo el mundo. Se trata de los Blackwater. A continuación vemos la nota. Su nombre actual es Academy y no es un colegio cualquiera. Es un ejército privado, una organización de mercenarios formada y capacitada en Estados Unidos, pero que ha sembrado terror en todo el mundo. Cambió de denominación como los países en los que sembró terror. Fueron protagonistas de verdaderas matanzas. Hasta la CIA los contrató para cazar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Aunque resulte paradójico, la sanguinaria Guardia Pretoriana moderna lleva el nombre Academy en honor del grupo que formó Platón en la antigua Grecia. Claro, la Academia de Platón no era una escuela o una universidad formal, más bien fue una sociedad de intelectuales más informales que compartió un interés común en el estudio de temas como la filosofía, la matemática y la astronomía. Esta empresa de matones, contratada por gobiernos, agencias de inteligencia y dictadores para matar sin escrúpulos, tiene como única filosofía la destrucción del enemigo por dinero. La compañía de milicianos no es ni será recordada por su actual nombre, sino por el de Blackwater, el ejército de mercenarios ejecutores más rudos del planeta. La compañía de seguridad privada internacional ha paseado sus fusiles de asalto por los conflictos más sangrantes que ha mantenido Estados Unidos en el siglo XXI, desde la guerra de Irak hasta Afganistán. Todo ello con un equipamiento que es la envidia de las principales fuerzas armadas del planeta, desde vehículos blindados hasta gigantescos aviones de transporte. A los Blackwater la palabra mercenario le queda muy corta. Sus operadores son mucho más. Hacen las veces de guardaespaldas, de soldados de fortuna, de asesores e incluso de miembros de las fuerzas especiales en los territorios de conflicto. El gobierno de los Estados Unidos no solo los contrató para asesinar al ideólogo del atentado de las Torres Gemelas. La CIA quería lanzarlos para que lleven adelante un programa de asesinato selectivo de líderes talibanes. Aunque la empresa saltó a la fama en las invasiones a Irak y Afganistán, su origen se remonta a mucho antes. En Irak, los mercenarios protagonizaron hace 15 años una masacre que quedó impune y aún se recuerda. En esta plaza de Teherán aún quedan rastros del día hace 2 años cuando guardias de la firma de seguridad privada estadounidense Blackwater abrieron fuego matando a 14 iraquíes desarmados. La respuesta de Blackwater de que los guardias estaban respondiendo a una emboscada no convence a las familias de las víctimas. Pero en diciembre los cargos contra la compañía fueron desechados por un juez federal, algo que encendió la ira en Bagdad. El Departamento de Justicia también investiga las acusaciones de que la firma intentó corromper funcionarios iraquíes para poder seguir trabajando en el país, lo que significa que el infame caso Blackwater está lejos de cerrarse. Nada sucedió con los brutales mercenarios que siguieron operando como lo hacen en la actualidad. La compañía de matones fue creada a finales de los años 90 y contó desde el principio con antiguos militares como operadores. Estados Unidos no tardó en colaborar con ellos con el objetivo de que llevaran a cabo las misiones más sucias, aquellas que podían hacer bajar la popularidad de su ejército. Le fueron encargadas labores en las que los soldados regulares se desgastaban, como la vigilancia de personalidades y el asesinato de los enemigos públicos, también para ayudar a derrocar gobiernos. Su crecimiento estuvo acompañado de la necesidad. La desmovilización de los soldados que se produjo en Estados Unidos cuando cayó el muro de Berlín hizo necesario contar con hombres preparados para combatir en los teatros de operaciones más crudos. Sin embargo, Blackwater se hizo un hueco entre las compañías internacionales de seguridad privada, gracias a que sus hombres estaban al margen de la justicia militar y podían sortear los controles de los organismos internacionales.
Los Blackwater son una unidad independiente extranjera que jamás se amotinará ni pondrá reparos a una operación inmoral si ésta está acompañada de abultados fajos de billetes verdes. La compañía de mercenarios también es contratada por algunos gobiernos para proteger a sus propios mandatarios y diplomáticos cuando viajan a regiones hostiles. Este ejército privado ha llegado a recibir más de 20 millones de dólares por cada uno de esos encargos, en los que el asesinato a sangre fría es moneda corriente. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este es el Diario del Sábado y continuando con este tema de los mercenarios, otro de los países que se ha sumado a la modalidad de contratar justamente para sus ejércitos es Ucrania. Vamos a conocer detalles a propósito de lo que está pasando en la guerra con Rusia, ya que exmilitares de Colombia se han estado uniendo desde hace meses al ejército de Ucrania, necesitando de combatientes entrenados para reponer las bajas en sus filas. Checho, soldado profesional en el ejército de Colombia, nacido en Medellín, tiene 32 años. Fue herido por drones kamikazes durante una operación de rescate en Colombia para salvar a un compañero herido. Acabó en el hospital. Es uno de los cientos de veteranos colombianos que, desmovilizados, han hecho el viaje de 10.000 kilómetros hasta llegar a Ucrania. Argumenta ideales propios como razón para ir a Ucrania. Querer que toda la humanidad sea igual. No es que nadie sea superior a los demás. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y queremos igualdad. Queremos que nuestros hermanos ucranianos tengan la misma libertad que tenemos en cualquier otra parte del mundo, como la podemos tener en Colombia. El dinero sería la razón y el argumento principal, como explica Héctor Bernal, médico combatiente retirado. Aquí, en el ejército colombiano, un soldado profesional que lleva 6 años en la institución no gana más de $600 aproximadamente, lo que no es absolutamente nada para estar expuesto 24 horas en la selva, mientras que ese mismo soldado en Ucrania cobra entre $3.000 y $4.000. Entonces la motivación es realmente económica y eso es lo que ellos han dicho a propósito de esta modalidad de contratación de soldados en el caso de Ucrania por parte de quienes estuvieron en las filas colombianas. Quien también se ha plegado justamente a esta modalidad y que de hecho hemos visto la contratación de soldados es Vladimir Putin, pero que también denuncia que hay mercenarios estadounidenses en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que en la guerra de Ucrania hay un sinnúmero indeterminado de mercenarios estadounidenses, según él, los más numerosos tras los polacos y por delante de los georgianos. En una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, Putin ha advertido contra el envío de soldados regulares de Estados Unidos a Ucrania porque eso traería a la humanidad al borde de un conflicto global muy serio. Era el grupo Wagner, justamente quien se unió a las filas rusas en el comienzo de la guerra con Ucrania. Y tenemos detalles a propósito de los mercenarios de este grupo. Según trasladaron públicamente los servicios de inteligencia del Reino Unido, Rusia ha dado por neutralizada cualquier posible amenaza que representaba el grupo Wagner para el gobierno del país después del levantamiento del pasado mes de junio. Los mercenarios han pasado a depender directamente a la Guardia Nacional del Kremlin. El nuevo comandante de campo, Antono Yelirasov, reveló la ubicación de la nueva sede del grupo en un edificio militar compartido por la 150ª División Motorizada de Rifles, confirmando su subordinación a la de Rosgvardia. El Ministerio de Defensa británico ha comunicado que la nueva base del grupo Wagner también albergará al nuevo Cuerpo de Voluntarios de la Guardia Nacional, lo que sugiere una clara subordinación de Wagner a la Rosgvardia. Y Rusia puntualmente ha comenzado a reclutar a cubanos para que se sumen a sus filas y puedan combatir justamente en la guerra contra Ucrania. Vemos el informe. Cuba enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar.
El Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. Las noticias sobre cubanos que terminaron en el ejército ruso llegaron a los titulares cuando el gobierno de La Habana, un antiguo aliado de Rusia, que dice que no es parte de la guerra en Ucrania, señaló que había arrestado a 17 personas relacionadas con una red de tráfico que atrajo a los cubanos a luchar por Moscú. Bueno, los órganos competentes están trabajando, están en contacto, tanto de parte de Rusia como de parte cubana. Para el momento no puedo darle más comentarios. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes cubanos que están luchando para Rusia? Yo no sé cuántos cubanos están ahí, no tengo la información. Los reclutas identificados se ofrecieron como voluntarios para ir a Rusia a trabajar para el ejército tras las propuestas en las redes sociales de un reclutador que se identificó como Dayana. En la Federal, un poblado cubano, por ejemplo, los 9 reclutas identificados se alistaron para luchar en la guerra. En Alamar, un suburbio del este de La Habana, la mayoría de los 5 hombres se inscribieron para roles no combatientes, como construcción, embalaje de provisiones y logística. Sí, estamos aquí en Rusia, cerca de Tula. Este es el campamento. Yo supe que era verdad el contrato cuando yo me llegué aquí, me llevaron a la Federación Rusa. Si no, lo que todo el que vino para acá sabía lo que venía. Eso sí te lo digo clarito. ¿En qué sentido? En que venían para la guerra, eso lo sabía todo el mundo. La costurera cubana Yadmideli Cervantes compró una nueva máquina de coser por primera vez en años, además de un refrigerador y un teléfono celular, todo con el dinero de Rusia. Ella dijo que su esposo, Enrique González, de 49 años de profesión albañil, dejó su casa en el pequeño pueblo de La Federal el 19 de julio para luchar para el ejército ruso en Ucrania. Días después, le transfirió parte de su bono de contratación de $2.040, que ella recibió en pesos cubanos. Es más de 100 veces el salario estatal mensual promedio de $174 en el mercado informal. Unos cuantos y unas cuantas. Porque yo creo que nos quedamos así, con una mano se pueden contar las que nos quedamos. Muchos. Sí. ¿Y por qué crees que tanta gente han ido para esto? Bueno, yo le voy a decir que la necesidad obliga. Si aquí no tuviésemos tanta necesidad, yo estoy segura que esos hombres no hicieran eso. ¿Ve? Y entonces trabaja. Mi esposo trabajaba solo, sin un ayudante, porque él me decía, yo trabajo en la bañilería sola porque el dinero que le voy a dar a un hombre para que me ayude, para yo estarlo mandando, te lo doy a ti. Y él se reventaba solo, y un día me dijo, mami, no aguanto más. Mi niño capaz de hacer, dice, tranquila, yo no sé lo que voy a hacer, pero ya yo no aguanto más. Mi esposo estaba así. Tengo fotos de él y me manda fotos. Para que vea el cambio en 2 meses que ha dado mi esposo. La actividad de reclutamiento cubano identificada comenzó semanas después de un decreto emitido en mayo por el presidente Vladimir Putin que permitía a los extranjeros que se alistaran en el ejército con contratos de 1 año recibir la ciudadanía rusa a través de un proceso rápido junto con sus cónyuges, hijos y padres. No, yo me enteré el mismo día que se fue. Del proceso no sé cómo fue el proceso, cómo lo hizo. El día que se fue porque él nunca me dijo nada, ¿entiendes? Y me enteré cuando le andaba creo que por el aeropuerto, llamó y me dijo. Cuba está sumida en su peor crisis económica en décadas.
con largas filas, incluso para obtener productos básicos como alimentos, combustible y atención médica, lo que provocó un éxodo de cubanos a Estados Unidos, América Latina y Europa el año pasado. El país caribeño ha enviado mensajes contradictorios sobre sus ciudadanos que luchan por Rusia. Me dijo, mándame la foto del pasaporte. Se la mandé y me mandó un audio como al minuto. Me mandó un audio y me dijo, en estos días te avisamos para cuándo es tu pasaje. No me contestó, más nunca. Después le volví a escribir de nuevo. Me dijiste que me ibas a decir para cuándo era mi pasaje. No, que hay problema con los cubanos. Ok. No, que después, como a las 2 semanas o 3 semanas, me dijo, no, que estamos en reuniones. Y después fue que yo estoy viendo todo el dilema de los dos muchachos. Pero anterior, las amistades mías me habían dicho, mira, tú vas por una guerra. Y yo le dijo, eso, yo lo sé. Le mandé el carnet. ¿No ves? Después del contrato, mira lo que dice. Si estás de acuerdo con todo, envíe foto del pasaporte. Envié la foto del pasaporte. Porque aquí se pasa trabajo, aquí se pasa 25.000 cosas. Y por eso todo el mundo dijo, escojo esto y no me muero de hambre en Cuba. Pero ellos sabían para dónde van. Ellos sabían perfectamente, yo sabía perfectamente para dónde vivía también. El 8 de septiembre, cuando anunció los arrestos de la red de traficantes, también dijo que era ilegal que sus ciudadanos lucharan para un ejército extranjero y que estaba penado con cadena perpetua. Sin embargo, días después, el embajador de Cuba en Moscú señaló que La Habana no se oponía a los cubanos, que solo quieren firmar un contrato y participar legalmente con el ejército ruso en esta operación. A las pocas horas, Cuba contradijo a su enviado, reiterando que a los cubanos se les prohibía luchar como mercenarios en una guerra.